continuación, Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí saludarlos y estar en la intimidad de sus hogares con la entrega del día de hoy, de la clase que tenemos el día de hoy preparada en este seminario de los sábados por la tarde. Sean bienvenidos, yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico Alfredo López, del Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento. Orémosle a nuestro Padre Celestial como una de las partes más importantes de nuestras vidas es la conexión con Dios. Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús, te agradezco una vez más la segunda oportunidad en este mismo día de poder llevar tu palabra a tu pueblo, palabra de conocimiento, de edificación, de restauración, pero específicamente de conocimiento. Estamos de acuerdo, Señor, en que hay falta de conocimiento en tu pueblo. Lo aceptamos y nos hacemos los responsables, los encargados de hacerlo. Yo me hago responsable, tal vez no he trabajado muy bien, mi Dios, pero en esta oración te confieso que he hecho lo que tengo, lo que puedo y lo que soy para servirte. Solo te suplico más recursos, como lo he hecho en otras veces, mi Dios eterno, para ser más efectivos con todo lo que estamos haciendo. Seguiremos adelante a pesar de las circunstancias, sirviéndote. Gracias por permitirnos hacerlo y gracias por este nuevo espacio que tenemos en esta tarde para exponer tu palabra. Gracias, mi Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias por aquellas personas que me acompañaron en la presentación del día de hoy del programa de televisión Berea Cultura Bíblica General. Muchas gracias por la llamada y por el apoyo que estamos recibiendo, especialmente el apoyo moral de todas aquellas personas que siguen este tipo de programas. También, pues, mañana en la mañana, a las 11 de la mañana, tendremos nuestro culto general. Y a las 8, de 8 a 9, volvemos con Berea, Cultura Bíblica General, con otro tema de enseñanza. Recuerde que aunque hay predicación en este programa, y también en esta iglesia, Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, pero hacemos un énfasis muy puntual en la enseñanza. Que tenemos que estar de acuerdo todos, que nos hace falta más enseñanza de las Escrituras. Más allá de emociones y triunfalismos irresponsables, necesitamos más conocimiento, especialmente en momentos como este que están aconteciendo cosas que ya estaban profetizadas. Y entonces hay mucha gente que, como no lee la Biblia, pues no sabe o está en incertidumbre acerca de lo que está pasando. Pero sí, estas cosas. Es primera vez en la historia que el mundo entero se encierra. El mundo entero está encerrado, está confinado en sus hogares. Es la primera vez en la historia. Estamos preocupados por los descensos y las contaminaciones, la posibilidad de que cierren las ciudades de una manera más tajante, más puntual. Sí, estamos preocupados por eso. Pero yo, como me muevo en el mundo de la teología, yo estoy viendo más alcances en esto. Obviamente estoy preocupado porque hay tantas cosas que pueden pasar, infectados, enfermos aún en nuestras iglesias. Pero yo estoy realmente más pensativo en qué es lo que viene, qué sigue. Porque es primera vez en la historia. No se registra otro evento igual en toda la historia. Ha sido por lugares locales. Pero es primera vez que el mundo entero está encerrado en sus casas por el temor a una contaminación global. Y ya está. Y no tiende a desaparecer. Y no tiende a bajar los números. No tienden más bien a seguir subiendo. Creo que pues nuestros gobernantes, los gobernantes de todo el mundo, no solo de Honduras, sino que de todo el mundo, deberán hacer algún tipo de cosas, pues que su profesionalismo se lo va a indicar. Pero yo estoy más interesado en qué va a hacer la iglesia. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Cómo va a hacer no para vencer esta calamidad? ¿Qué va a hacer para sacar adelante el Evangelio? Eso es una pregunta y ahí con el tiempo iremos contestándola mientras el Señor nos vaya revelando. Ahora, en la clase del día de hoy, vamos a hablar de demoniología. Vamos a hablar del mero de las maldades.
Y es que todo se genera. Pues en el cielo hay un proyecto bien bonito y ese proyecto lo maneja Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues aparece un querubín creado, no eterno, creado, que él de alguna manera, perdón, es el aire acondicionado, no va a venir sin ajeno y me va a querer llevar como sospechoso. Hay una especie de deseo de participar en cosas más grandes. Y de alguna manera, pues, a un querubín llamado Luz Ferros, portador de la antorcha de luz, pues de alguna manera quiso participar en proyectos más grandes de los que hacía grandes proyectos ya. Y todo se genera porque simplemente se encontró en él maldad, según Ezequiel 28. Eras perfecto en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad, y pecaste, y pues dañaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en cenizas. Ahí empieza ya esta historia, que empezó a generarse hace millones de años. Es incontable el número de años de ese suceso. Lo que sí es que está bien relatado en la palabra. Por lo tanto, ahí se inicia todo este tema del enemigo eterno. Bueno, no eterno, porque Dios lo va a terminar algún día, pero el enemigo durante muchos siglos, muchos milenios, llamado, al principio se llamó un nombre correcto, era el nombre de pila, digamos, se llamaba Baal, se le cambió Baal Zebú, Baal Peor, que básicamente es enemigo, pero el nombre de él era Luzbel, estrella de la mañana, o Luz Ferros en griego, portador de la antorcha de luz. Y empezó un tema muy delicado hasta que se cayó al punto en que hubo una guerra en el espacio, hubo una guerra en el cielo y fue echado Satanás y sus ángeles. Y peleaba Miguel y sus ángeles contra Satanás. Veamos algunos. O sea, desde ese momento se le empezó a dar diferentes nombres según la cultura que iba adoptándolos. En el jardín de Edén es la primera vez que nos aparece este individuo, hermanos. Y en otras iglesias dicen que era una culebra que caminaba en dos patas, o sea, puras ocurrencias. Cuando se revisa el idioma, vemos que la palabra serpiente, culebra, lo que sea, es Nahash. La palabra Nahash significa ser de luz. Entonces fue un ser de luz. Recordemos que Jesús nos decía eso. Satanás se viste como ángel de luz, o sea, imita. Entonces no era una culebra caminando en dos patas como hermanitos así que no leen Biblia, pues suponen. Nahash, ahí se le podemos encontrar ya con Nahash es un ser de luz, pero un ser de luz maliciosa. Ahí, pero en el camino voy a tocar diferentes nombres que se le ha venido dando. Algunos son folclóricos. El folclore, pues, aunque en un seminario serio no lo tomarían en cuenta, pero también es necesario ver la cultura. Miramos la cultura maya, ellos no lo tienen como un demonio, pero nosotros sí. Hablamos de Kukulcán, ya Quetzalcóatl, ahí aparece la serpiente alada, la serpiente con plumas. Entonces tienen muchos nombres. Vamos a ir a unos nombres puntuales para aprovechar el tiempo. Por ejemplo, Baal Zebú. Técnicamente significa el demonio de las moscas, o de los cementerios, o de los basureros. Recordemos que Israel estuvo 70 años prisioneros en Babilonia, actual Irak. A los 70 años fueron liberados por Ciro el Grande de Persia, pero muchos prefirieron quedarse y se quedaron, hicieron sus vidas allá, ya estaban casados, ya tenían ciertas pequeñas empresas porque Ciro el Grande les había liberado de su yugo de esclavos. Y después los otros reyes que vinieron, Cambises, Jerjes, Artajerjes, entonces les permitieron quedarse. Cuando regresaron así, en 3 oleadas que vuelven con Esdras, con Nehemías, también con Zorobabel, pero muchos de ellos tardaron su regreso y se hicieron grandes amistades entre ellos. De hecho, en el libro, Pedro, en el libro Los Hechos, aparece hablando de la predicación en Babilonia, en Mesopotamia. Entonces venían con cierto lenguaje que habían aprendido allá. Y entonces, cuando Jesús, en el Mateo 12:22, en el texto de Mateo 12:22, Jesús le fue traído a él un endemoniado, y ese endemoniado ciego y mudo
y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este realmente el hijo de David? Los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino es por Belcebú, el príncipe de los demonios. Estos no hablan, deberían decir Sheitán o deberían decir cualquier otro diabolos, que significa siempre enemigo, pero mencionaron la palabra Baal-Zebú o Belcebú, que es el dios de las moscas, el demonio de las moscas, y eso nos indica que ellos traían todavía cultura babilónica, la tenían, la habían guardado, y los 6, 7 partidos políticos, religiosos, económicos y sociales, pues casi hacían un nudo alrededor de la ley de Moisés. Fariseos, saduceos, herodianos, samaritanos, celotas, esenios, de alguna manera estaban muy manejados por la ley de Moisés. Para ellos era muy difícil entender una nueva dispensación, que era la gracia. Ahí tenemos entonces la primera vez que se menciona Baal-Zebú. Ya en Corintios 6:14 hay otro nombre que es bien complicado, porque es un nombre realmente... O sea, para prepararme para la clase de hoy, la he venido preparando, gracias a mi Señor, con el cuidado de no hacer apologética del enemigo de Dios y el enemigo de nosotros. Y al mismo tiempo, pues tener mucho respeto por lo que se está haciendo, porque debemos respetar, atención, debemos respetar el poder del diablo, no podemos menospreciarlo. Me voy a dar 2 minutos en esto. Hay personas que porque son cristianos, creen de que ellos dominan al diablo. Hay una canción ridícula que anda por ahí sonando en las rocolas que dice para machacar la cabeza al diablo. ¿Qué individuo es capaz de machucar la cabeza al diablo si la potestad del aire es el dueño del segundo cielo? Entonces, hay unas tendencias en algunas iglesias, en algunas congregaciones, a creer de que ellos dominan a Satanás. Ellos dicen, no, yo reprendo a Satanás. No, yo a Satanás lo tengo del cuello y yo le pongo mi pie en el cuello. ¿De dónde creen que sale esa historia? A ver, hermanos y hermanas que me están siguiendo en esta clase el día de hoy. Hay personas que cuando oran o cuando conversan dicen, no, yo tengo puesta la planta del pie sobre el cuello de Satanás. Yo le machuco la cabeza al diablo. A ver, ¿de dónde sale esa expresión? Es hasta como sorprendente. Esa expresión sale de una imagen, de un dibujo, de una pintura que después se hizo imagen, donde el arcángel Miguel tiene sometido a un individuo que tiene unos cachitos y tiene unas alitas como de murciélago y está con una espada como para matarlo, y esa se llama San Miguel Arcángel, y esa estatua se hizo famosa en todo el mundo. De hecho, aquí en la ciudad existe esa estatua. Lo extraño, la gente que no tiene lectura bíblica o que no maneja muy bien la teología porque no quiere, porque es fácil, solo es de pedir al Señor. Santiago dice que no tiene sabiduría, pídela a Dios y la dará. Lo extraño es que San Miguel está con la mano así, con la espada, en dirección a ese individuo que es negro. Es totalmente negro, aunque no tiene facciones de hombre de raza negra, pero sí es negro, unas alitas como de murciélago, unos cachitos, una mirada roja. Entonces ese es el concepto que tenían los dibujantes de la Edad Media o ya de los siglos del 15 en adelante. Lo extraño es que el arcángel o el querubín Miguel aparece con traje romano. La espada es una espada corta que se llama machaya o mashaya, y esa espada es cortita y de doble filo. A esa espada se refiere Pablo cuando dice, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Son unas espadas cortas, se llama mashaya, y esa es la espada que tiene Miguel. Tiene un peto de soldado romano. La falda, que eran unas tiras de cuero con un revolvente en la mera esquina también, en la mera puntita, que era de hierro, más la cuota de malla por debajo, más el pelo ensortijado, que se mira el mero hombre greco-romano, el perfil típico de los dibujantes de la edad del siglo XV en adelante, con Miguel Ángel Buonarroti. Entonces ese Miguel Ángel, ese arcángel Miguel, luce como romano, y está en la figura, aparece que está con el pie sobre el cuello de Satanás. De ahí sale esa cultura de decir, yo tengo el cuello sobre Satanás. Los que dicen eso ni siquiera saben, pero ni cercanamente, lo que están hablando. Están hablando una barbaridad.
Satanás solo Dios lo puede vencer, solo Jesús lo puede vencer. Un cristiano muy emocional, muy entretenido con todo su lenguaje muy cristiano, no sabe lo que está diciendo. Machacar la cabeza al diablo, ese es un merengue que clasifica como merengue, pero es totalmente lejos de la realidad. Entonces, ese Baal-Zebú vino tomando diferentes formas, ojos rojos, un tridente en las manos. ¿Y ese tridente de dónde se sale? De la cultura griega de Poseidón. Poseidón, el ángel el dios de los mares, según los griegos, tenía ese, pues eso allí en la misma Europa le pusieron ese tridente y le han ido dando una forma que hasta en caricaturas aparece. Ahora, ellos cuando hablan del demonio Baal-Zebú o Belzebú, el dios de las moscas o el demonio de las moscas, ellos están reflejando la cultura babilónica. Pero cuando vamos interpretando más la figura de Satanás, que Dios me proteja por estar mencionando ese nombre tantas veces, pero es una enseñanza y Él no lo permite, que Dios no me proteja a mí al que la esté escuchando. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia hay Cristo con Belial? Ahí nos aparece la palabra, otro de los nombres, del cachudo. Yo le digo cachudo sin confianza porque muchos le dicen el cachudo. Bueno, folclóricamente, yo cuando estoy en clases trato de que las clases sean amenas mientras estamos en el seminario con todos los estudiantes y que sea amena, pero no con el diablo, no se bromea realmente. Gente que puede decirte que hubo un hermano que estamos en una iglesia que dijo, bueno, él practicaba levantar pesas. Mire, pastor, yo quisiera que me saliera el diablo 5 minutos. ¿Para qué, hermano? Yo le enseñaría, hermano. Yo le enseñaría cómo es la onda. Y hizo así, ¿verdad? Hermano, mejor roguémosle que no le salga ni un minuto, hermano, porque usted no sabe lo que está hablando. No, yo con el poder de Dios, hermano, yo venzo a cualquier demonio. No, mejor vence el ego, hermanito, le decía yo. Pero se ha hecho tanto chiste en las tiras cómicas, en películas, hasta una mujer hizo el papel de Satanás en una película ahí medio graciosa. Pero el Satanás, me refiero, respetar el poder que tiene, no a él como individuo, no a él como individuo. Nuestro respeto va total y absolutamente para nuestro Señor Jesús. Yo digo, es como el respeto que se debe tener a las armas. O sea, las armas hay que respetarlas porque son de destrucción individual o masiva. Hay personas que no respetan, por ejemplo, la velocidad de un auto. Hay que respetar la velocidad. Hay tantas cosas que se merecen respeto y el ser humano pues ha perdido respeto hasta por la vida. Pero cuando hablamos del Satanás es respetar el poder que tiene, no a él como individuo, no, a él no. Pero la persona que no le tiene respeto a Satanás lo trata de tú a tú. Y cree que hay personas que dicen que si a mí me saliera Satanás, yo le enseño. Y yo me paro en la brecha y le apuesto que donde yo me paro, Satanás no se para. No, Satanás no se para donde usted se para, Satanás se para en usted. Cada vez que usted habla de esa manera, hermano, no sabe lo que está diciendo. Se debe respetar el poder. Dios le enseñó a todo el mundo. Cualquiera que toque a Satanás, cualquiera que toque a Caín, en representación de Satanás, no al individuo Caín, al concepto Caín, el que mata hermanos. Simplemente es como Satanás, y a esa persona hay que enseñarle exactamente quién es el individuo Satanás. Por eso lo estamos en esta clase. Es un poder inmenso, es el segundo poder. Primer poder, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso se llama Pantocratos. Pantocratos es total, todopoderoso. Pero inmediatamente después está el Cosmocratos. Y Cosmocratos en griego significa la potestad del aire, la que Pablo nos recomienda. Después el Kratos Exousia, que es el poder delegado. Y por último el Kratos Dunamis, que es el poder explosivo. Pero vean, Pantocratos, todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero inmediatamente después está el Cosmocratos, potestad del aire, el poder del aire. ¿Qué va a venir un individuo ahí con que le faltan 3 dientes y con una corbatilla toda raída, que se va a parar en la brecha? Hermano, mejor siéntese a estudiar la Biblia. Y yo no estoy siendo despectivo, pero yo recuerden que fui caricaturista durante 40 años. Y no soy despectivo con el individuo o con cualquier persona. Yo lo que estoy tratando de ver es que tanta disminución hay en su yo mismo de muchos hermanos que ni siquiera se arreglan para ir a una iglesia.
ni siquiera se preparan para dar un sermón, o ni siquiera se preparan para escuchar un sermón. Pero cuando ya están orando y cantando, ya se vuelven guerreros, y ya son guerreros y serán regueros tal vez, pero guerreros no. Un guerrero del Señor se siente a estudiar la palabra primero. Tenemos otro nombre, diablo, diabolos, que podría significar enemigo, y aparece en toda la Biblia. Pero Mateo 4:1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí tenemos ya dos nombres, que más adelante en la lección lo vamos a entender. Pero ahí menciona al diablo, y le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Significa que el diablo tiene hijos. Entonces la palabra diablo no es un individuo rojo con unos cachitos así como macho cabrío y unas patas así como de cabro. No, eso son ocurrencias. Es un poder que al mismo tiempo que es un poder, es una deidad para los satanistas. Y se viene enseñando de diferentes maneras, pero todas son ocurrencias. Incluso hay gente que se pone a predicar y sin saber de Biblia, dicen que Satanás es un hombre guapo, es un hombre elegante, que usted puede platicar con él y usted se deleitaría porque es un caballero. ¿Qué va a estar haciendo caballero Satanás? ¿Y qué va a estar haciendo un hombre guapo? ¿Un hombre guapo según quién? ¿Según en qué cultura? No, es un espíritu, y cuando se ha podido, por eso la Biblia no lo define como individuo o con la personalidad de un individuo, siempre lo define como la personalidad de un ángel caído. Por ejemplo, Ezequiel 28, eras el camino, todos tus caminos eran de la perfección, de echada de sabiduría, de hermosura, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahí vemos que era un sacerdote. También en ciertos libros, en Job, se habla de su belleza física, incluso los ángeles alrededor de él se tapaban la boca porque no podían expresar tanta admiración. Pero la belleza es subjetiva. La belleza en África, en Europa, Asia, Oceanía, América, en cualquier parte del mundo donde me estén viendo y escuchando, o me vayan a ver y escuchar, entenderán lo que yo digo, que son diferentes tipos de bellezas, tanto de hombre como de mujer. Pero decirles que es un hombre bello, o que es un príncipe, o gente que hace pacto con el diablo, mira, a ver, dame una botija de oro y te doy mi alma. Eso no es cierto. Con que usted no conozca a Cristo, ya le entregó su alma al diablo. No haga no se fuese tanto en entregar su alma al diablo por dinero. Con que no obedezca a Dios, ya está. La palabra diablo se menciona muchas veces, pero hay una cosa muy interesante: dragón y serpiente antigua. Apocalipsis 20:2. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vean qué interesante. En Apocalipsis 20:2 le da 4 nombres: dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. 4 nombres le dan ahí. Y viene desde la serpiente antigua. ¿Cuál es? El Nahash. Pero hay otra serpiente antigua que no la quise poner porque hay demasiados textos, pero lo menciono. La serpiente de Isaías, por ejemplo, nos habla de la serpiente antigua, la serpiente tortuosa o la serpiente voladora. Entonces yo lo resumí en Leviatán, que es otro nombre que vamos a aparecer ahí. Pero vean qué interesante cómo se nos trata de hacer entender las capacidades y toda, digamos, la personalidad completa de Satanás está en la Biblia para que la conozcamos. En el Antiguo Testamento no era muy conocido, pero Jesús vino a hacer 3 cosas: funda la iglesia, abre los cielos para el ser humano y nos demuestra cómo es Satanás, como león rugiente buscando a quien devorar. Nos habla del príncipe de este mundo. O sea, Él nos enseñó bien quién era Satanás. Ahora, nuestro trabajo como iglesia no es combatir a Satanás. Esa es otra gran equivocación de gente que sale a pelear con el diablo, o gente que sale a querer hacer liberaciones que no tienen sentido. Las liberaciones no tienen sentido, porque usted no le va a sacar un demonio a un cristiano, porque un cristiano tiene el Espíritu Santo. Pero sí lo que puede hacer es orar. No, la iglesia no sale a cazar a Satanás. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos, enseñándoles lo que yo les enseñé. Ese es digamos, el performance de la iglesia debe ser y será siempre enseñar la palabra. Prediquen el Evangelio a todas las naciones. Nunca le dijo Moisés: anda a predicar por el mundo la ley de Moisés. Pero dice: resistid a Satanás, resistid al diablo y él huirá. ¿Pero qué resistir? Simplemente, bueno, hay gente que se acopla a un texto bíblico, que hay un texto bíblico que nos recuerda la doctrina de demonios. Y puede ser que tengamos algunas iglesias en cualquier parte del mundo de la congregación cristiana evangélica
que predican más a Satanás que a Jesús. Y se ponen a hablar del poder de Satanás y cómo lo va a vencer Jesús. Y cómo es Satanás es poderoso y Dios lo va a vencer. Y Jesús lo va a vencer. Y nosotros como iglesia lo vamos a vencer. Entonces están perdiendo los papeles. La dirección de la iglesia no es salir a combatir a Satanás. Es salir a combatir el pecado. Pero el pecado no se combate directamente. Lo que se hace es se le predica al pecador. Pues si usted le predica al pecador, usted termina con el pecado de la persona. Automáticamente venció al pecado. Pero el tema no es... Digamos, un enfermo no llega al doctor y el doctor empieza a combatir al enfermo. No, combate la enfermedad del enfermo. Porque ¿de qué sirve estar regañando a un enfermo que no hace caso y que no se toma las pastillas? O sea, un doctor, un galeno, no va a estar perdiendo tiempo en eso. Siéntese aquí y cállese. Y cuando yo le diga, tóquese donde le duele, haga eso. ¿Dónde le duele? Aquí, cheque. Le ponen el estetoscopio, usted le pasa esto y esto y esto, tome la medicina, vaya para su casa. Amén. Pero no sirve de nada estar regañando a un paciente. Y entonces, cuando venimos a combatir el pecado, no sirve de nada estar regañando al pecador. No sirve de nada. Ni siquiera es nuestro prurito. O sea, no podemos estar regañando a otro cristiano porque nosotros pasamos por eso mismo. Pero sí ayudarle a combatir sus debilidades. Ayudarle a combatir el pecado. Usted combate el pecado, le gana el pecado, gana a este hombre para Dios o esta mujer para el Señor, y entonces venció al pecado y venció a Satanás. Pero cuando hay iglesias que salen a combatir a Satanás, ¿a dónde lo van a hallar? Si el mismo copastor puede ser el diablo, si el mismo pastor, el profeta, el apóstol, ellos mismos podrían ser del diablo. Entonces, es una enseñanza errónea salir a combatir a Satanás. Nunca Jesús predicó eso. Vayan por el mundo peleando con el diablo. No. Más bien les dijo, hablarán nuevas lenguas. Si toman cosas venenosas, pues no les va a hacer daño. Y echarán fuera demonios. Las liberaciones de la Biblia son totalmente diferentes a las que se hacen acá. Pues entonces Apocalipsis nos da una bonita lección. 22. Dragón prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Diablo y Satanás es lo mismo, diablo, enemigo, adversario. Qué interesante, y lo ató por 1000 años. Ahora, miren qué interesante. 22 de Apocalipsis nos habla de el dragón. Pero miren qué interesante, Apocalipsis 22:3 nos dice el gran dragón rojo, que esa es una enseñanza muy profunda que tiene que ver con muchas cosas que están pasando actualmente. Que Dios me dé la capacidad de predicarlo algún día, pero vean qué interesante. En el 12 de Apocalipsis, apocalipsia significa correr el velo para ver la realidad. Apocalipsia 12:3 nos habla del gran dragón rojo. Dice, entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso ya va más puntualizado. Y el 20 nos habla del gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Es interesante que en un texto dice dragón y el otro dice gran dragón rojo. Ahora, en Job 3:8 se nos dice otra cosa. Y es que en Job 3:8 nos habla de un ser que ya hicimos un estudio una vez, a ver si lo puedo repetir en algún momento, de Leviatán. Job 3:8 dice, maldíganla todos los que maldicen el día, los que están listos para despertar a Leviatán. En el estudio de Leviatán es muy complejo porque es animal, pero es también una nave, y es nave terrestre y nave marítima. O sea, se nos habla del diseño de Leviatán, de los escudos uno encima de otro, del motor como lo tiene, cómo va dejando huellas de orugas en el agua, en el fondo del mar, cómo enciende luces. Es bien interesante. Vendría a ser como el equivalente a la Shekinah de nuestro Dios, o sea, la gloria de Dios, el torbellino de fuego, las nubes, los mercados, los carros de fuego. Es un equivalente, pero también Dios dice que lo domina, que le va a poner garfias en las fauces. Pero ese es uno de los nombres que se le da al diablo o a Satanás. Ahora, Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Juan 14:30 nos dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en él. Entonces ya Jesús lo trató como el príncipe de este mundo. Y ese príncipe de este mundo sigue actuando. ¿De qué manera podría seguir actuando? Bien, hay una enseñanza de que todos los que son malos son hijos del diablo y que todos los que están en la iglesia son hijos de Dios. Si hacemos una evaluación real, yo me quedo mejor con un delincuente, con un vil delincuente de cualquier callejón de nuestras ciudades en Latinoamérica o en Europa.
Prefiero negociar con ese hombre que negociar con alguien que vende la palabra, con alguien que le dice a una persona que es maldito si no del diezmo, o alguien que le dice a una persona, usted no va a prosperar nunca porque usted no siembra en el reino. Y muchos creen de que sembrar en el reino es darle dinero al pastor. No, darle dinero al pastor es ayudarle con su trabajo, pero darle dinero al pastor, lo más que puede ver es que usted es una persona que ayuda a la obra, pero no es ayudándole a su pastor que usted va para el cielo. Obedeciendo al Señor, entregando su vida al Señor, siéndole útil al Señor, siendo un siervo útil, y adoptando un estilo de vida totalmente nuevo. De esa manera usted se va para el cielo. Y como se hace eso primero, Jesús dijo, buscad el reino de los cielos y su justicia primero, lo demás será añadido. Entonces las añadiduras es cooperar con su iglesia, cooperar con el pastor, cooperar con toda la difusión de los programas de televisión y radio, o sea, apoyar la obra. Pero apoyar la obra sin tener a Cristo en su corazón no está en nada. No está en nada. Dios le puede mejorar su vida, le puede alargar su vida, pero al final usted se irá a tostar al infierno porque no confesó que Jesús es el Señor. Entonces, cuando nosotros decimos que el príncipe de este mundo sigue actuando, hermanos, aunque no le guste lo que yo diga, y hermanas, pero Satanás se mueve bien en las iglesias. Donde hay una persona ahí temblando, eso no es Espíritu Santo. Nunca en la Biblia aparece una persona temblando. Y el que está hablando en lenguas enredadas y que tiene los ojos así cruzados como está en trance, eso no es de Dios. No hay en la Biblia un solo elemento que nos diga que alguien que está gritando y jalándose los cabellos y echando una saliva muy extraña de un color bien raro, o revolcándose en el piso, alguien dice, el Espíritu Santo está tratando con esa persona. No es cierto, la Biblia nada de eso. En primer lugar, no debería haber un cristiano endemoniado. Pero en ningún lugar de la Biblia dice que alguien está temblando y está con los ojos así, todo bien raro, una mirada bien rara. Que ese es cristiano o no es cristiano. Y que el Espíritu Santo lo está tratando, no hay en ningún lugar. De hecho, hay un texto que un demonio lo tira en fuego y en agua a un pobre muchacho y se va derritiendo, se va derritiendo, se va secando, y dice el texto ahí que Satanás lo agarra y lo tira en el fuego y en el agua. Y dice que cruje los dientes, expulsa una flema bien rara, y además dice que cruje los dientes. Esa es una posesión demoníaca en los tiempos de Jesús. Pero esas posesiones eran para gente que no era cristiana. No dice el texto, va bien, él dice, bueno, aumentanos la fe. Mi hijo se está secando, te pido, lo traje a tus discípulos, no me ayudaron. Pero si tú puedes, ayúdame. Está dudando del Señor. Jesús le dijo, ay, qué incrédulos, tráiganlo. Y se lo tiraron ahí. El demonio al ver a Jesús el muchacho se retorcía, echaba espumarajos, dice la palabra, retorcía y crujía los dientes, se iba secando. Todas esas son características de un endemoniado que no es cristiano. Jesús hizo liberaciones, pero cuando se estudia la vida de Jesús, atención, cuando se estudia la vida de Jesús en los 3 años y medio de su ministerio, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se llega a la conclusión, junto con los estudios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de Hechos en adelante, cuando resumimos todo eso, teniendo por parámetro la vida de Jesús, llegamos a la conclusión, después de haber hecho gente muy estudiosa de la palabra, resume esto: el 80% de la Biblia es enseñanza y solo un 10% es expulsar demonios y un 10% hacer milagros. O sea, un 10% de la Biblia es hacer milagros y un 10% es hacer expulsiones de demonios. El 80% es enseñanza. Entonces, ¿de dónde vamos a hacer un énfasis en enseñar a sacar diablos cuando el énfasis bíblicamente es enseñar la palabra? Entonces, hermanos, yo les digo que hay nombres que se les quiere dar. Yo he estado en iglesias que le dan nombre de demonios, por ejemplo, crucitas. Ese no es un nombre de un demonio, pero es un demonio que es que no sé realmente de dónde salen esas cosas folclóricas. Hay gente que dice, no, crucitas es un demonio que vive en los cementerios. ¿De dónde sacaron eso? Alguien se le ocurrió, alguien hizo un estudio por aquí. Yo una cosa que recomiendo a mis hermanos estudiosos es que dejen de estar de peregrinos en internet. En internet le pueden aparecer 20,000, 30,000 diferentes textos acerca del anticristo.
Y para mí no hay nada más lamentable que ver a un cristiano en la computadora mordiéndose la lengua y los ojos brillantes y todo nervioso y tomando café, sacando la vida del diablo en internet. Entre la Biblia que ahí está. Y empiezan a sacar tendencias pentecostales, bautistas, adventistas, reformados, cuadrangulares, Jesús solo. Entonces, cuando hay tantas iglesias, los presbiterianos, por un lado están los anglicanos por otro, cada uno tiene un concepto diferente de la doctrina. En un momentito podría tener así medio metro de textos bíblicos de un solo tema, dicho por 40 diferentes iglesias, sin contar también las otras iglesias. Por lo tanto, no hay nada, y yo conozco hermanos que yo lo lamento y les digo, hermanito, mejor abreve, véngase a abrevar a la Biblia y deje de estar en internet. No, es que ahí, uno me dijo, acabo de encontrar los nombres de los reyes magos que vinieron a Jerusalén el día que Jesús nació. No, sí, eran 3, hermanos, lo acabo de encontrar en internet. Dígame, le digo, yo sarcástico porque a veces me da cólera, pero no es mi trabajo ser colérico, pero sí me da cólera ver cristianos cómo andan como de peregrinos en cualquier cosa. Es como los niños chiquitos que les tiran cualquier cosita solo para la boca. Un niño chiquito de 3, 4 meses, todo lo que haga solo para la boca, así mucha de esta gente. Todo lo que le dice, y dice amén. Y tiene un gran rollo de estudios que nunca lo va a estudiar y nunca va a poder salir de estos estudios. ¿Por qué? Porque se confunde solo. A ver, hermano, ¿cómo se llaman? Se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Así se llaman, sí. ¿Pero por qué no dice la Biblia? Son los misterios del Evangelio. Hermano, le digo, esos reyes son un invento de un escritor llamado Wallace, por allá de 1890, por ahí, 1880, por ahí escribió una novela que se llama Ben-Hur, y ahí están esos nombres, hermano. Uno es de África, el otro es de la zona de Grecia, y el otro es de allá, de la zona de Afganistán, de por allá. Hermano, ¿está seguro? Usted está leyendo una novela llamada Ben-Hur. Allí aparecen esas cosas, aparecen, bueno, tantas cosas que aparecen en esas novelas. Por ejemplo, cómo se quiso disfrazar a Satanás en la película de Mel Gibson. Este hombre Mel Gibson hizo una película que se llamaba La Pasión de Cristo, y Satanás apareció ahí, que no se sabía cuál de los dos era, porque es una mujer, la actriz es una mujer que tiene facciones de hombre y se tapó con un ropón negro y tenía una mirada entre esquiva y burlesca, inquisidora, pero andaba chineando una persona de baja estatura, calvo y con una sonrisa, sí, la sonrisa diabólica, ahí tengo que... Pero no supimos, los que vimos, analizamos, estudiamos esa película, no supimos hacia dónde iba. Pues esa presentación de Satanás equivale, como lo presentan a veces, como duendes, como la sierpe, como la sirena, como el kraken. Entonces esa desviación ha hecho que muchas personas ni siquiera tengan una idea. Y terminamos ya, por ejemplo, hay gente que piensa que el chile, el diablo, así, es un diablito rojo. Es totalmente ridículo. Ese es un animalón que ni siquiera hay que bromear con él. Mejor dedicarnos a predicar la palabra del Señor. Potestad del aire, lo que le hablaba, del cosmos Kratos. Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En qué opera? ¿En el mundano o en el cristiano desobediente? Ahí dice los hijos de desobediencia. No dicen el mundano, no dicen el impío, no dicen el malo. En los hijos de desobediencia. Ustedes, los de Éfeso, anduvieron en esas corrientes en algún tiempo. La potestad del aire. ¿Cómo se le tipifica en griego? El cosmos Kratos. Ese es otro de los nombres. También en Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 dice: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Ahí aparece ya otro nombre, Satanás. Los nombres, digamos, más genéricos, más comunes, le decimos Satanás, el diablo, a veces se llama Luzbel, Belcebú, pero lo hemos tomado a un nivel tan folclórico que es el diablo y Satanás. Satanás o el diablo, ya. Por ejemplo, ¿qué tendría en su mente un hermano o una hermana que le regalan un perro negro y le pone Satanás al perro? O sea, un perro llamado Satanás. Es una ocurrencia, claro que sí, es un chiste, pero
Yo digo esto porque hay personas que creen que cuando se le pone un nombre a una persona le va a afectar su vida. Por eso en el mundo cristiano vamos a tener personas que se llaman Jesús. Millones de Jesús existen en las iglesias. Jesús, Emmanuel, Pedro, Pablo, Daniel. Hay tantos nombres bíblicos, Jafet, porque piensa que el nombre le va a cambiar su estado frente a Dios. Pues hay personas que creen de que pueden atar a otros, que esa es una gran herejía. Si yo le digo a uno de mis hijos que es tonto, inmediatamente, no, hermano, lo está atando. Usted lo está entregando a Satanás. ¿De qué manera? Ese niño va a ser tonto porque usted tiene el poder en la boca. ¿De veras? Sí. Bueno, mis hijos son santos, limpios y con gran cantidad de dinero en su bolsa. Ahí lo ato también. Claro que sí, declárelo. Bueno, yo declaro que mis hijos van a ser millonarios. Ese tipo, aquí en estudio me están diciendo amén también. Pero pensar de que yo voy a entregar a un hijo a Satanás, ¿de qué manera si las personas, las almas, los espíritus son de Dios? ¿Cómo puedo yo hacer que decir, bueno, yo voy a hacer un pacto con Satanás? Son cosas que al no conocer quién es ese individuo, pues se hacen cosas que son rondando, rayando lo ridículo. Por ejemplo, la palabra serpiente, en latín puede ser, o sea, el Nahash. Y la serpiente dijo a la mujer, Génesis 3:4, ciertamente no moriréis. De esta conversación de una serpiente con una mujer sale una gran cultura de sucesos más dentro de la conjetura que dentro de la palabra perfectamente bien diseñada. Si se estudia la palabra serpiente, significa ser pensante, pero podemos mejor decirlo, significa Nahash, un ser de luz. Pero en cuanto empieza a hablar este ser de luz, inmediatamente vemos la malicia, porque se le acerca y le dice, con que Dios le ha dicho que comáis de todo árbol. Y viene Eva y miente, sin proponérselo, pero miente. No, Dios dijo que comiéramos de todo árbol, menos el árbol que está en el centro del huerto, no lo tocaréis, no comeréis ni le tocaréis. Ya le aumentó, tocaréis, no está en la palabra cuando le dio la orden Dios a Adán. Pero el tema es que ya vio que el árbol prohibido es el que está a la orilla. El árbol prohibido aparece en el centro y el de la vida aparece en la orilla. Entonces, olvídese de que Satanás es una culebra en dos patas, olvídese de eso. Ahora, en Mateo 4:3 dice, atención a lo que dice Mateo 4:3, y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí tenemos entonces Mateo 4:3, le da otro nombre, el tentador. Venimos de la serpiente, ahora nos acercamos al tentador, porque Jesús lo dijo. Ahora, en Mateo 13:19, también hay un texto que dice, en Mateo 13:19, a todo el que oyere la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. En la parábola del sembrador, aparece ahí que la semilla cae en espineros, en pedregales, a mitad del camino, en tierra fértil. Pero el tema de hoy es que el maligno viene y le quita esa bendición, o le arrebata la semilla. Ya tenemos entonces el maligno. Acabamos de leer también que nos hablaba acerca del tentador, el maligno, el tentador en los últimos versículos, la serpiente, Satanás. Vemos de que tiene muchos nombres y muchos apelativos por los cuales uno puede, cuando esté dando las clases de demoniología o cuando esté dando las clases especialmente de la tentación. Miren, en Hechos 7:43 se está revelando todo lo que es el pueblo de Israel, en todo un querigma que hace pues este hombre muy bien ponderado llamado Esteban, y hace todo un relato del pueblo de Israel. Y entonces en Hechos 7:43 dice falso cuyo Dios emblema es una estrella. O sea, ese Dios tiene un emblema que es una estrella. Dios con de pequeña, claro. En el desierto, los israelitas, mientras venían de Egipto, entrando a la zona de Canaán, entrando por la zona derecha, que es actualmente Jordania, en aquel momento se llamaba Gilgal, pues ellos en el desierto tentaron al Señor, nos relata Esteban,
Y los israelitas adoraban a ese dios, a ese ídolo. Y ese ídolo se llamaba Renfán. Ese es otro nombre, Renfán. Y también Dios, en el Antiguo Testamento, Amós, uno de los predicadores fuertes del Antiguo Testamento, en el capítulo 5, 25, y nos habla de Quiyum. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto, en 40 años, oh casa de Israel. Versículo 26. Antes bien, llevabas el tabernáculo de vuestro Dios Moloc. Moloc era un demonio que era, digamos, prefigurado. A veces lo hacían de bronce, en la época de bronce, de hierro, o a veces lo hacían de barro, y era un demonio grande, corpulento, pero era hueco por el medio. Y en ese hueco, tal vez 1 metro cuadrado, nada más a lo redondo, por la barriga de ese demonio Moloc, ahí era como un anafre, se metía bastante fuego, como un horno de hornear pan, así más o menos. A un horno, póngale cabeza, pies y todo eso, y ese era Moloc. Cuando estaba en lo mejor, el fuego o las brasas tiraban a un niño adentro. ¿Para qué? Para hacerle una gracia a Moloc para que tuvieran una buena cosecha. Pues Moloc es uno de esos demonios los cuales Dios está luchando. Y después vemos que en el mismo contexto de Moloc también nos aparece Quiyum. Quiyum era un demonio que se le mostraba como una estrella, que básicamente es Saturno. Quiyum era Saturno. Ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. O sea, Quiyum tenía como símbolo una estrella, y esa estrella los mismos israelitas la hicieron en el desierto. Amós 5, 25, 26 nos está diciendo: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Pregunto, no, antes bien hicieron y llevaban el tabernáculo de vuestro dios Moloc. Quiyum, entre paréntesis, sería Saturno. Ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses. También está Bel y Nebo. Isaías 46:1. Se postró Bel, B-E-L-L, y se abatió Nebo. Nebo es otro nombre de otro demonio, que también es el mismo Satanás. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga, sobre las bestias cansadas. Ya aparece ahí entonces Nebo. Y el Nebo que nosotros conocemos muy comúnmente es el monte Nebo, que está en la zona de Gilgal, entre Gilgal y Jericó, ahí pasando de Jordania, al otro lado del río Jordán. Y entonces ahí Dios llevó a Moisés a la parte más alta de Nebo, se llama Pisga, y de ahí miró qué lindo es Israel. Pues no vas a entrar, Chele, porque me desobedeciste. Pues nosotros creemos de que Nebo es un cerro, pero realmente es un demonio, y es el mero demonio. También en otro contexto se le conoce como Baal Peor. En Números 25, el 3 al 5, Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Con esto de los demonios de los Baales, hay una gran cantidad de Baales. Baal es como decir el nombre propio, y de ahí tienen Baal Meón, Baal Peor, Baal Zebú, que son los instrumentos que se usan alrededor del nombre. Baal también significa demonio, pero se le pone cerquita como decir el demonio de las moscas, el demonio de las matanzas, el demonio del sexo. Incluso hay demonios, por ejemplo, Satanás usa un demonio que es casi el mismo, que se le puede conocer como Somnus en griego, o en latín, en griego, perdón, Somnus, que es el que baja la somnolencia, y ese es un demonio. O sea, hoy hablé solo del mero jefe. Otro día voy a hablar de los otros demonios, que hay un montón de demonios, demonios de error, demonios de todo tipo. Y hacer una aclaración de que hay gente que dice que el alcohol es un demonio. No. El alcohol no es nada, un arma de fuego no es nada si no se usa. Entonces el día de hoy pues hemos llegado ahí, y espero de que en esta clase el día de hoy pues hayamos tenido bastante conocimiento. El Señor nos lo ha permitido, y le hemos pedido permiso al Señor de dar una clase acerca del enemigo, pero es necesario conocerlo para evitar hacer cosas que cuando ya en el camino se vienen culturalizando
con la cultura de Occidente, vienen cambiando muchas cosas y de ser demonios israelitas, demonios de la zona de Irán, Irak, Kuwait, Afganistán, Pakistán, la India, Myanmar, Tíbet, China, o sea, de toda esa cosmología, venimos a dar a que muchos de ellos se convierten en demonios caseros, como los terafines. Entonces, seguimos ampliando en próximas lecciones. El día de hoy hasta llegamos. Les agradecemos su atención y les sugiero que estudien la palabra. Que el Señor nos ha dado mucho tiempo. Llevamos más de 100 días encerrados y que nada mejor que estudiar la palabra. Cuando salgamos a enfrentarnos al mundo, llevaremos mejores herramientas. Pues esta fue la clase del día de hoy en su seminario bíblico de Ministerio de Verea, Verdad y Conocimiento. Gracias por haber estado con nosotros. Los espero mañana a las 8 de la mañana vía CHTV, televisión, con nuestro programa de televisión de Cultura Bíblica General, Berea. Pero también a las 11 de la mañana tendremos también el culto general. Mañana, domingo, 11 de la mañana. Así que oremos y agradezcámosle. Padre eterno que estás en tu gloria, te agradecemos. Yo personalmente te agradezco de permitirme, darme el permiso de hablar de este tipo de cosas, porque no es agradable hablar del enemigo, pero es necesario para que lo conozcamos mejor. Dentro de mi predicación, mi Dios eterno, te lo confieso, siempre está a predicar tu nombre y tu palabra. Pero como estoy también impelido por tu Espíritu Santo a que enseñe también cómo es el mundo de las tinieblas, entonces hoy lo he hecho con tu permiso y con tu supervisión. Gracias, mi Dios, por haberme sustentado en este tiempo, por haberme respaldado. Y te pido de que estas enseñanzas lleguen al corazón de millones de personas para que conozcan más de tu verdad. Gracias, mi Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, por haber apoyado a todo el proyecto de esta vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.